Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de mi canal. Me presento, yo soy Carmen Queen y hoy inauguramos todo esto con mi particular homenaje a Elena Muquina, la gimnasta que pudo ser olímpica. Así que si tienes mucho que hacer o poco que hacer y necesitas compañía de fondo, te invito a que sigas conmigo esta historia. ¡Empezamos! Nuestra protagonista de hoy nació en Moscú el 1 de junio de 1960 y se puede decir que Elena tuvo una infancia bastante triste. Cuando tenía 2 años, su padre, que tenía problemas con el alcohol, las abandonó, tanto a ella como a su madre. Y su madre, a su vez, murió en un incendio 3 años más tarde. Así que Elena pasó a estar bajo el cuidado de su abuela, Ana Ivanova, que siempre estaría a su lado. Poco más se conoce sobre la infancia más temprana de Elena, salvo que a los 12 años fue reclutada por un cazatalentos que buscaba jóvenes promesas de la gimnasia rítmica. A Elena le gustaba el patinaje artístico, así que, ¿por qué no? Quizá ese fuera un mundo que podría gustarle, así que se ofreció voluntaria y fue aceptada por el entusiasmo que mostró. Confesó que casi lloró de felicidad de lo contenta que se sintió en ese momento. Más tarde se unió al club CSKA de Moscú, donde realmente fue una más y no destacaría hasta años más tarde, cuando despuntó de entre todas las pequeñas gimnastas. Avanzamos un poco en el tiempo y viajamos hasta el año 1976, donde se celebran las Olimpiadas de Montreal y aparece en escena la pequeña gimnasta Nadia Comaneci. Ella es rumana y es la primera gimnasta que consiguió una puntuación histórica en las Olimpiadas, que sería el Perfect 10 o 10 perfecto, batiendo récords y haciendo temblar los marcadores simplemente con su presencia. La Unión Soviética se siente incómoda con ella, ya que las próximas Olimpiadas se celebran en Moscú y no pueden permitirse una humillación en una categoría olímpica que dominan también de manera histórica. Pero como diría la entrenadora de la joven, Larisa Latinina, yo no tengo culpa de que Nadia Comaneci haya nacido en Rumanía. Está claro que hay una división y lucha de poderes entre Unión Soviética y Rumanía, porque había muchísimas rencillas históricas atrás. Pero bueno, digamos que Nadia arrasa por donde va y la Unión Soviética tiene muy claro su objetivo, que es conquistar los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, ya que mostrar el éxito de la nación es el equivalente a mostrar fortaleza y perfección al resto del mundo. Es decir, que el sistema soviético es un sistema que funciona, es un sistema eficaz. Y eso se puede demostrar perfectamente en unas Olimpiadas. Para ello harían falta muchísimos cambios y uno de ellos fue que en el equipo de entrenadores olímpicos aparece otro personaje clave en esta historia. Él es Mikhail Klimenko y es un entrenador que solía llevar a equipos masculinos y adapta muchos elementos de estos a las coreografías femeninas, pero sobre todo respetando esos aires de ballet y de belleza por los cuales se caracteriza las coreografías y los ejercicios de gimnasia soviéticos. El entrenador es conocido por su exigencia hasta límites insospechados y Elena y él formarían equipo. Ese mismo año, Elena gana el Campeonato Nacional Juvenil y allí sus entrenadores lo tienen claro. Ven en ella a su propia Nadia Comaneci nacional y Elena se convierte así en una alumna que destaca por encima del resto, es tenaz, marcial y decidida. Así que la Unión Soviética lo tiene muy claro, van a fabricar a su propia Nadia Comaneci. Vamos de campeonato en campeonato y es durante el Campeonato Europeo de Praga de 1977 que Elena tuvo sus primeros golpes de impacto para que se comenzara a hablar de ella como una gran gimnasta revelación. Es en esta competición donde empata con Nadia Comaneci en la categoría de barras, llevándose cada una de ellas el oro a casa.
Gracias a Elena, la Unión Soviética consigue una serie de logros que harían de ella la esperanza de la nación. Se colgó el oro en suelo, en barra de equilibrio, fue plata en el all around y bronce en salto. Su duro trabajo estaba dando frutos y la chica de mirada triste estaba en lo más alto de su carrera, pero aún quedaban muchos logros que conquistar. En 1978 se celebra el Campeonato Mundial en Estrasburgo, Francia, y aquí Elena vuelve a tener un gran éxito en la competición. Gana la medalla de oro en la categoría de suelo, superando a Nadia Comaneci y definitivamente se convierte en la esperanza de la nación ante los Juegos Olímpicos de 1981. En este mundial también es plata en barra de equilibrio y barras asimétricas. Ese mismo año declara: "Nos entrenan para ser las mejores del mundo. Si no logramos ser las mejores entre las mejores, todo esfuerzo no vale nada". A pesar de estos éxitos tan importantes, Elena confesaría más tarde que tras esta victoria ya no sentía que quisiera seguir con la gimnasia. Ella pensaba que era buena, pero no por sí misma, sino por la forma en que la habían preparado, y que el mérito no estaba en ella, sino en todo el equipo de entrenadores. También confesó que cuando estaba en lo alto del podio se puso a llorar, pero no lloraba ni de felicidad ni de emoción, sino que lloraba de frustración porque ella sentía que quería dejar todo eso, quería dejar el mundo de la gimnasia y volver a casa con su abuela, pero era muy consciente de toda la presión que había sobre ella de cara a los Juegos Olímpicos y sabía que no iba a poder escapar. Ella también sentía que tenía como una especie de deuda con todo el equipo que la habían acogido y la habían preparado tan bien para llegar hasta donde llegaba, por esa idea suya de que el mérito no era propio. Entonces sabía que no le quedaba otra y su frustración era pues que tenía que continuar aunque no era lo que quería. El tiempo avanza y en este punto de la historia, en 1979, quedaba un año para las Olimpiadas de Moscú. Y Elena, como he dicho 1000 veces, era la esperanza nacional para esos oros olímpicos. La Unión Soviética no podía permitirse una derrota frente a Rumanía, y el oro es el único objetivo para el comité. Por tanto, los ya de por sí duros entrenamientos de la joven se intensifican al extremo. A pesar de que sus ejercicios de suelo eran realmente buenos, se quería alcanzar la excelencia. Y es aquí cuando su entrenador Mikhail Klimenko introduce a la coreografía de suelo un elemento característico de las coreografías masculinas, el llamado salto Thomas. Dicho salto exigía una perfección absoluta y una coordinación entre velocidad y altura para favorecer un aterrizaje perfecto, sin que hubiese la posibilidad de lesionarte. Tengo que decir que Elena nunca se sintió cómoda con este salto, ya que sabía el peligro que corría cada vez que lo realizaba en los entrenamientos y no estaba del todo segura con ello. Al transmitirle de una forma bastante tímida todos estos pensamientos y preocupaciones a Klimenko y su miedo a caer, este le contestó: "Las gimnastas como tú nunca se caen", zanjando así toda posible discusión. Años más tarde declararía: "Mi lesión podría haberse esperado. Fue un accidente que podría haberse anticipado. Era inevitable. Había dicho más de una vez que me rompería el cuello haciendo ese elemento. Me había lastimado mucho varias veces, pero él simplemente me respondió que la gente como yo no se rompe el cuello". Falta un año para la celebración de las Olimpiadas y la tensión se palpa en el ambiente. Los entrenamientos son cada vez más duros y Elena está absolutamente agotada física y mentalmente. La competición previa de estas Olimpiadas es el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Estados Unidos, donde se tendría que volver a hacer gala de la excelencia y a ser el orgullo de la nación soviética. Solo vale volver a casa con el oro y lo demás es un fracaso. Pero la joven comienza a romperse y tiene una fractura en la pierna durante los entrenamientos, por tanto queda fuera de la competición. Esto es reflejo de la extenuación tras los entrenamientos infinitos y cada vez más extremos. Su lesión pone en peligro el oro olímpico y en la competición estadounidense
Rumanía les come terreno, consiguiendo varios oros. La pierna de Elena es escayolada y se le interviene quirúrgicamente para acelerar el proceso de recuperación, pero a su vez es dada de alta de forma prematura. En ese momento ella rogó que no le quitaran la escayola, que la estaban lanzando a los entrenamientos de manera apresurada, que no estaba preparada y que sabía que no caminaba bien, que caminaba torcida, pero sus súplicas no bastaron. Se hizo oídos sordos y fue arrojada a los leones. Volvió a la rutina de entrenamientos extremos. Algo no estaba bien y fue trasladada de urgencia para una nueva intervención, y en las radiografías se podía ver que sus huesos no se habían soldado del todo bien. Volvió a ser intervenida en quirófano, pero el comité seguía presionando. Iban contra el reloj y las Olimpiadas estaban a la vuelta de la esquina. Así que dijeron que ella podía hacer sus ejercicios perfectamente escayolada y que un no por su parte era simplemente una muestra de debilidad. De nuevo, la pesadilla vivida hacía muy poquito volvía. Suplicó por su reposo, pero fue ignorada. Volvieron a darle el alta sin estar del todo recuperada y fue sometida de nuevo a entrenamientos durísimos para bajar todo ese peso y recuperar la forma que había perdido durante su pequeña baja. Sobre todo este suceso declaró: en cuanto al riesgo, una vida humana vale poco en comparación con el prestigio de la nación. Nos han enseñado a creer esto desde la infancia. La joven era totalmente consciente de sus limitaciones a la hora de continuar con sus ejercicios. Su pierna estaba realmente mal debido a todos estos entrenamientos extra de los que hablaba. Pero ella sentía que algo no iba bien, conocía a la perfección su cuerpo, ya que este era su herramienta de trabajo. El planteamiento para el ejercicio de suelo seguía siendo el mismo y el salto Thomas estaba presente en su coreografía. El 3 de julio de 1980, 2 semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, en el Palacio de los Deportes de Minsk, Elena sufrió un accidente practicando el salto Thomas, estrellando su mentón contra el suelo y teniendo como resultado una rotura en las vértebras. La joven quedaría tetrapléjica de por vida. Su entrenador no estaba presente en ese momento y ella tenía solamente 20 años. Años más tarde, Elena declaró: hay ciertos conceptos como el honor del club, el honor del equipo nacional, el honor de la bandera. Hay palabras detrás de las cuales la persona no es percibida. Me lesioné porque todo el mundo a mi alrededor me observaba con neutralidad y guardaban silencio. Después de eso, vieron que no estaba preparada para hacer ese elemento, pero siguieron callados. La culpa no fue solamente de Mikhail Klimenko y su empeño en ejecutar el salto Thomas cuando ella, si antes no estaba bien, pues ahora con la pierna estaba peor, sino que nadie en el equipo, y me refiero a los superiores, al equipo de entrenadores y demás, al equipo físico, nadie dijo basta y nadie vio cómo estaba, o realmente sí que veían cómo estaba, pero guardaron silencio, y es eso a lo que se refiere ella. No fue culpa simplemente de una persona, sino fue culpa de un equipo, y al igual que ella, sus compañeras también sufrían de esta tiranía. El sueño soviético terminó con la caída de Elena. Si la historia os parece oscura, se pone aún más turbia. La Federación Soviética de Gimnasia mantuvo en secreto cualquier detalle relativo al accidente de Mukina. Los rumores crecieron al no verla participar en la competición olímpica, ya que había muchísima expectación sobre cómo lo iba a hacer y sobre sus resultados. Pero cuando la rumorología se desató, se dijo un millón de cosas, desde que había sufrido una caída a través de una bóveda por acercarse demasiado, o que había sufrido una caída en el desmontaje de barras. En definitiva, ella era la culpable de todos los males. A su vez, el Comité Olímpico Soviético declaró que no pasaba nada, que se estaba recuperando de una pequeña lesión, pero que estaría al 100% para las próximas Olimpiadas de 1984.
Pasó un año hasta que se declaró realmente el estado en el que se encontraba la joven y la culparon de haber sido ella la responsable del accidente, ya que se había empeñado en hacer ejercicios para los cuales no estaba preparada y que quiso volver de su lesión antes de tiempo. Como he dicho anteriormente, ella era la culpable de todos los males. Un dato curioso es que un año después de su lesión, mientras ella intentaba recuperarse, Klimenko seguía entrenando al equipo y una de sus compañeras y mejores amigas hasta el final, Elena Davidova, estaba en un campeonato haciendo un ejercicio de suelo en el que se incluía el salto Thomas. Afortunadamente para ella todo fue bien y lo hizo a la perfección. Respecto a su accidente y todo lo que había pasado, Elena Mukina reflexionaba lo siguiente: fui estúpida, lo único que quería era justificar la confianza que habían puesto en mí y ser una heroína. Durante todo ese primer año lesionada, intentaron aplicarle terapias innovadoras para recuperar la movilidad, pero sin ningún tipo de éxito. Ella aceptó su estado y volvió a casa para estar con su abuela y ser cuidada por ella. Y dijo algo así como: me di cuenta de que si quería vivir tenía que cambiar radicalmente mi actitud, no envidiar a otros y aprender a disfrutar de lo que estaba disponible para mí. Elena se dedicó a ayudar y a aconsejar a futuras promesas de la gimnasia y tuvo alguna pequeña colaboración esporádica como comentarista en competiciones. A pesar de que su carácter se volvió aún más introvertido y solitario, siempre contó con el amor y el apoyo de sus compañeras de equipo. La Unión Soviética le otorgó la Orden de la Insignia de Honor en respuesta a su lesión y más adelante, en 1984, el Comité Olímpico Internacional, liderado por Juan Antonio Samaranch, le otorgó la Orden Olímpica de Plata. Más que por los logros olímpicos que no pudo conseguir, se la dieron por la forma positiva y valiente de asumir su parálisis y seguir con su vida. En este punto de la historia, quizás os estéis preguntando o no qué fue del entrenador Mikhail Klimenko, cómo recibió la noticia del accidente. Pues bien, se sabe que cuando supo lo que le había sucedido a Elena quedó absolutamente devastado, pero no se matiza muy bien si fue en lo personal o en lo profesional, ya que por todos era sabido lo ambicioso que era a la hora de querer conseguir ese oro olímpico, de querer convertirse en entrenador de medallista olímpico. Y claro, todas sus esperanzas estaban puestas en Elena, pero Elena ya había quedado apartada por su accidente de todo eso. Aún así, él siguió entrenando al equipo y siguió empleando el elemento del salto Thomas en sus coreografías. Con el tiempo se mudó a Italia y allí pasaría el resto de sus días y bueno, se sabe que tomó un papel importante para hacer que la gimnasia artística y rítmica italiana se desarrollara y creciera muy positivamente. Años más tarde, Elena dio una entrevista para la televisión y recordaba sus días de gimnasta como una verdadera pesadilla. Confesó que realmente a nadie le interesaba si podías o no podías hacer una acrobacia. La cuestión era de si eras válida o no, y si no lo eras, no le importabas a nadie. Decía que se sentía humillada, pero no como deportista, sino como persona. Y acerca de todo esto declaró: en esos momentos en los que estaba muy cansada, soñaba cuando llegara el momento en el que pudiera estar recostada, leyendo, sin que nadie me tocara, sin que nadie me molestara. Pues bien, ese sueño se cumplió. Estoy acostada, puedo leer y nadie me molesta, pero ¿a qué precio? Eso también son cosas... Hay que desear algo con mucho cuidado. Dios es misericordioso y cumple tus deseos, pero ¿a qué precio? Cabe decir que ella, aunque postrada en una cama, se sentía muchísimo más libre que nunca y que ya había pagado su deuda con la Unión Soviética. Se sentía en paz con ella y con el mundo.
Elena Muquina murió de aparentes complicaciones de su cuadriplejía el 22 de diciembre de 2006 con 44 años. Este mismo año también falleció su entrenador Mikhail Klemenko a causa de un cáncer. Os cuento que años más tarde, y debido a la alta tasa de accidentes derivados de este elemento, el salto Thomas fue eliminado de las competiciones y no se volvió a practicar. Yo os invito a que busquéis el salto Thomas, es muy bonito si se realiza bien, es un salto espectacular, pero muy peligroso, así que personalmente me alegro de que ya no lo hagan. Y con esto terminamos la historia. Menuda historia. Yo descubrí, no sé si hace más de un año, a lo mejor 2 años, la historia de Elena y me quedé absolutamente impactada y atrapada por todo lo que pasó. Me enamoré absolutamente de ella. Tengo que decir que la admiro, que me encanta cómo lo llevó todo antes y después del accidente, que me parece una persona digna de admirar y una historia digna de contar. Y si no la conocíais, pues yo feliz de que ahora la conozcáis. Por favor, id a ver todos los vídeos que hay de sus ejercicios en YouTube. Es maravillosa, es que vuela en los ejercicios. Y bueno, respecto a todo esto, yo os quiero invitar a hacer una reflexión para concluir este podcast. Y es que si alguien hubiese escuchado a Elena cuando dijo que no se sentía preparada, que no sentía que fuera buena idea lo del salto Thomas, si hubiesen dejado que se recuperara bien de su lesión de pierna, seguramente a día de hoy no estaríamos hablando de su accidente, de su tragedia, sino que estaríamos hablando de ella como campeona olímpica, como ganadora de un montón de competiciones y de todos sus logros, pero por desgracia nada de esto sucedió y me gustaría recalcar lo importante que es no solo la salud física, sino también la salud mental en todos los ámbitos, pero bueno, estamos hablando de esto y es lo importante que es en esta clase de disciplinas deportivas, ya que es muy importante estar al 100%. A colación de todo esto tenemos un ejemplo muy reciente y es el de la gimnasta olímpica Simone Biles, te amo Simone, que se retiró de los Juegos Olímpicos de Tokio por no sentirse psicológicamente preparada para afrontar la competición. A ver, está claro que se necesita una concentración extrema para realizar elementos en los que te juegas tu salud y tu vida, que una mala pisada, una mala velocidad, un mal salto puede poner en riesgo tu vida. Por suerte, Simone fue escuchada y se entendió su caso, dando preferencia a su salud y no poniéndola en riesgo. Podemos estar de acuerdo en que la sociedad a día de hoy está más concienciada en lo que a salud mental se refiere y que Simone tuvo un gran equipo y supo valorar qué era lo importante y qué era lo primero en ese momento. Aunque Elena no pudo disfrutar de este ambiente de trabajo tan sano, el hecho de saber que los tiempos han cambiado, que se ha evolucionado para mejor y que lo primero es la salud, me hace sentir un poco en paz, porque cuando sucedió lo de Simone yo automáticamente pensé en Elena y me dije a mí misma que así es como se tienen que hacer las cosas. Bueno, pues espero que este primer podcast os haya gustado. Yo prometo ir mejorando y sin duda este es un camino que vamos a hacer juntos. Como se dice, la práctica hace al maestro. Yo iré cogiendo soltura, iré pues eso, hablando mejor, todas esas cosas. Pero bueno, yo solo espero haberos hecho compañía, como he dicho. Si tenías algo que hacer, si no tenías nada que hacer, pues mira, aquí mi voz de fondo contándote una historia muy curiosa. Entonces, yo sobre todo te daría las gracias si me das like, si te ha gustado.
Y ya, pues si me comentas, pues me puedes decir qué te ha parecido, si conocías la historia, qué opinas un poco de todo. Oye, también si quieres proponer algún tema, a mí me encanta el true crime, me gusta mucho hablar pues de gente a la que admiro, todo eso es bien recibido. Y sobre todo os voy a pedir que si comentáis, que no sea desde el odio. Yo sé que os pueden llevar los 1000 demonios pensando en Mikhail Klimenko, la Federación Soviética, cómo le hicieron esto, pero nada de insultos, por favor, nada de hate, porque lo que pasó, pasó y estamos aquí para admirar y homenajear a Elena Mukina, que era simplemente maravillosa, de verdad, y a ver sus vídeos. Y yo creo que hasta aquí está todo dicho. Un beso muy grande y nos escuchamos en el siguiente podcast. Bye.